Hoy el último debate del año en el Congreso de la Nación, precisamente en la Cámara de Senadores. Y de eso vamos a estar hablando ya con nuestros invitados que vienen, bueno, a ayudarnos a analizar lo que está ocurriendo allí. Hablamos de Carlos De Angelis, analista político. Vamos por orden, Daniela Arús, consultora, y José María Rodríguez Saráchaga, especialista también en comunicación. Bienvenido. Bienvenidos a los tres. Bienvenidos, muy bien. Por una parte el análisis político, por el otro el análisis de Daniela de imagen, de vestuario, gestual, que también dice tanto, ¿no? Dice mucho, y el vestuario de Cristina hoy dijo bastante. ¿Qué es lo dijo? primero eso que vieron? El vestuario de Cristina, yo decía, utilizó un color que es el azul. El azul es el color más profesional que hay, pero las flores lo hacían un poquito más femenino. Y además el estilo del vestido era un estilo de una señora. Entonces ella estaba pidiendo, bueno, véanme, soy profesional, quiero respeto, soy una señora. Muy interesante lo que utilizó. Bastante raro en ella ese estilo. Bien, bueno, también vamos a hablar del tema gestual en un ratito. Carlos, son temas muy importantes los que se tratan en el día de hoy, ¿no? Sí, claro, claro. Y sorprende que se deje la ley de presupuesto, que tantas veces se ha dicho la ley de leyes, para el último día, ¿no? Tal cual. Digo, si por alguna razón hubiera alguna modificación o no se votara o algo saliera mal del acuerdo con los gobernadores, la Argentina se quedaría sin presupuesto para el año próximo, que faltan muy poquitos días. Ahora, Cristina, concuerdo acá con Daniela, el azul es profesional, va a colocarse el atuendo de la institucionalista, la senadora, y dijo, voy a discutir todo. José María se sonríe. Sí, ¿Por qué? porque es... a ver, Cristina evidentemente no debe tener asesores, y si tiene asesores le recomiendo un buen abogado. Porque no se puede concebir una prueba de debilidad más grande que empezar a tratar el presupuesto, y cuando tenés que hablar del presupuesto te pones a hablar de vos y tus fueros. Evidentemente lo que está transmitiendo, que supongo que no es lo que quiso transmitir, pero lo que transmitió, es una persona que tiene inseguridad, miedo y te diría que desesperación. El cuerpo de Cristina transmitía exactamente lo mismo. Si vos la veías, estaba totalmente hundida, con los dos brazos apoyados arriba de la mesa. Eso no la sostenía. De hecho, tanto no la sostenía que en un momento necesitó apoyarse la mano en la cara. Problemas de tiempo y espacio. Le costaba terminar las frases. Se iba de tema. Había momentos que era difícil seguirla. Si vos intentabas analizar el discurso y prestarle atención, había momentos que, más allá de los temas gramaticales... Siendo que es una personalidad que tiene, generalmente siempre se destacó por su discursiva, ¿no? Digamos, cuando tenía todo un ejército de gente que decía que era muy buena oradora, la gente tendía a creer que era buena oradora. Es como cuando en una película pones un galán y pones a todas las chicas dándose vuelta para mirarlo, para que los demás se den cuenta que ese es el galán. ¿Vos no creés que es una buena oradora? Cristina es, digamos, ¿cómo decirlo de manera elegante? Lo menos malo, ponele, del bloque de ella. Ah, mira. Por ejemplo. Bueno, Daniela, bueno, me parece que Una no opinión. acuerda con esto. Con una parte sí, ¿Y con qué no? con una parte no. Primero hay que ver dónde estaba situado el micrófono. El micrófono en la banca está un poquito más abajo, eso te hace inclinarte. Pero por otro lado, me parece que Cristina estaba dando un mensaje muy claro a sus seguidores, a su masa de votantes. Cristina, dentro del espacio, no solo del espacio de ella, del todo el peronismo, es quizás la que más voto aglutina. ¿Alcanza? No alcanza. Lo decíamos creo que la última vez que vine. Claro. No alcanza, pero de todas maneras tiene una masa de voto propio muy interesante. Ella le habla a ellos. Por eso este pedido de hablar del desafuero y el porqué, y da una clase magistral de derecho, ¿no? Empieza a decir cómo se hace el proceso de desafuero, si es necesario, cómo el 2/3 y el... Es Sí. muy interesante cómo ella... Ahora obviamente vamos a seguir hablando de Cristina, pero antes para todos los que están en casa y no llegaron a ver el discurso de Cristina, lo compartimos y lo seguimos analizando. El día 7 de diciembre, exactamente el último día hábil anterior a que yo me sentara en esta banca como senadora de la Nación, Bonadío, ya conocido por todos, firmó una resolución por la cual me imputa el delito de traición a la patria y también
el de encubrimiento del atentado de la AMIA, ocurrido, para ser más precisos, el 18 de julio de 1994, hace ya 23 años. Con una celeridad que sería conducente y buena para todos los casos, el mismo día, a las 18 horas, ingresa en este cuerpo el pedido de desafuero por el delito de traición a la patria. Antes de ingresar decididamente en la cuestión de privilegio, me gustaría hacer algunas aclaraciones en virtud de algunas declaraciones o posturas que no hacen más que contribuir a lo que sin lugar a dudas constituye un claro avasallamiento de la representación política e institucional del país. Me voy a referir al insólito fallo por el cual precisamente se quiere atacar la representación política de este país y fundamentalmente de la oposición. Que es notable cómo su gobierno, el oficialismo, públicamente dice qué oposición quiere. ¿Qué oposición quiere el gobierno? Lo dice el presidente, lo dicen todos. Usted lo dice acá. Hay que ver si ya quiere discutir todo. Sí, voy a discutir todo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Porque es posible que a usted, al presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen. Y no por eso va a dejar de ser presidenta usted ni presidente Macri. Van a seguir siendo presidente, vicepresidente. No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición porque me votaron. Y también tengo que ser oposición. Entonces, esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece acertado de las instituciones y fundamentalmente del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer. Bueno, está yéndose la palabra de la ahora senadora Parte de la Cristina palabra, Fernández. ¿no? Parte Fue porque muy fue muy extenso su extenso. De discurso. hecho, hubo un cruce con Michetti precisamente por la extensión de esta cuestión de privilegio. Varias veces Michetti Sí. la Pregunta, la quiso o frenar. sea, la sensación que yo tengo, no sé cómo lo ven ustedes, es que todos estábamos esperando la palabra de Cristina. De allí que no hablar del tema de desafuero hubiera sido raro. Hubiéramos marcado también, no se refirió a este tema. Yo te diría Y hubiera tres cosas. estado bien. José María, yo te diría Hubiera tres estado cosas. bien. Ella arranca la sesión, la última del año, con todo el peso simbólico que tiene, hablando de su problema. Hablando ese de ella, como desafuero. toda su vida. Captura la atención de todos. Se producen unos pequeños incidentes cuando ella está entrando al Congreso de periodistas. Es decir, hay un magnetismo que la Argentina tiene con Cristina extraño. Este juego de amor-odio. De hecho, no, me Tan daba la marcado. sensación que ahí no volaba pero una también- mosca en el Senado. También, ¿o Carlos, no? Creo que- Digo, pero cuando eso ella tiene habla, que ver, no vuela una perdón, mosca. este magnetismo al cual vos haces referencia, tiene que ver también a que justamente era su debut, Sí, ¿no? pero nadie se acuerda de Menem. Y que había faltado Menem dos también veces. fue presidente. Y también que había faltado 2 veces. Pero Menem también yo diría había que más sido que Sí, pero magnetismo este hay un es cierto la dos primera veces vez. presidente. Yo diría que un Y cierto a morbo nadie en le ver a importa. Cristina, más que magnetismo. Yo le digo magnetismo, algo que un cierto atrae morbo, la o sea. atención. Bueno, es Quizás parte de la algunos lo harán centralidad con también, morbo. ¿no? Sí. Digo, También es necesario tener una contrafigura, porque si no tenemos un gobierno, un oficialismo, sin una contrafigura, en una época en que la oposición está Claro. tan disgregada, tan partida en miles de pedazos, incluso la oposición sindical está partida en miles de pedazos, necesitas tener una Cristina que aglutine parte de la oposición y a la cual enfrentarte, porque si no, Que no sea la tenés cara oposición. ahora, visible. perdón, ¿Cómo es eso en Una un teoría... punto le puede ser funcional al gobierno. Eso es Claro, absolutamente funcional al es gobierno. una teoría la pregunta- básica de es el la rival, estrategia ¿no? política. La pregunta- Es el rival deseado por el gobierno. Ok, yo me hago, Claro. bien, me hago una Absolutamente. pregunta. ¿Eso le conviene a Cristina hoy? Cristina no le queda otra más que agarrar los Lo que- minutos lo de que cámara queda. que le den, los Yo creo que sí espacios le que conviene den. a Cristina. Si A no, Cristina se deja de hablar de conviene. ella. Yo creo, Ella yo creo necesita que que se hable de ella. ahí Cristina, que algo Sí. le cuesta, tiene que ser tiempista, tiene que ser para su bien, ¿no? Sí. Ella no es tiempista. Digo, siempre se dice que el Papa no vuelve a ser obispo, fue Papa
y ahora es senadora, digamos. Fue presidenta 2 veces. Es extraño, por lo menos, la figura de verla a Cristina con pares cuando ella fue primus inter pares. Por eso llamó tanto la atención el día de hoy. Y otra cosa más, disculpame y termino con esto. Creo que la contrafigura ahí, la figura oculta, es Pichetto. Sí. Ella le habla a Pichetto con un mensaje o un metamensaje. La oposición, como ella la llama, el que arma el gobierno es Pichetto, que le va a Lo nombra sin nombrarlo, dice jefe de un bloque. Claro. El bloque mayor. Claro. Un bloque que empieza con P. Que empieza con P y termina con TO. Sí, sí, Y es sí. 3 veces más grande que Y el no mío. me quiere más, y antes me quería. Ahora nos vamos a ir a ver justamente a trabajar y pensar en lo gestual de Pichetto también mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner, pero queda muchísimo habló Cristina. Gabriela Michetti intentó frenarla también en algún momento, la presidenta del Senado. Era difícil también la situación. Cristina Fernández de Kirchner tiene esos halos de superioridad que los marca cuando habla, ¿no? Pero fallidos, te diría. Pero aparte ella está en el Congreso hace muchísimos años. Acuérdense de la Comisión de Asuntos Constitucionales con Carrió y Cristina. Claro. O sea, conoce ese lugar Los reglamentarios como su lo casa. conoce como pocos, eso es verdad. Entonces, y eso lo va a Y sí, jugar. pues, sin embargo, fíjate que lo primero que hace es de local. faltar el reglamento. Lo va a jugar. Va a saber cómo faltar el lo primero que hizo reglamento. fue Los va a faltar el poner reglamento. incómodos Como a diría todos. Muriel, que conoce el juego, Bueno, de hecho, se prepara para hacer la trampa. Es Sí, tal cual. casi una declaración de principios lo que dice. Sí, voy a poner todos los peros que tenga que poner. Para eso me votaron. Voy a poner todo en tela de juicio. Lo dice, es casi una declaración de principios de lo que va a hacer ella en el Senado. Sí, Hay pero una no le frase- alcanza. hay digo, una frase- Ella necesita alianzas. No, hay una frase No, muy fuerte de claro. Cristina, es cuando ella anula per se la posibilidad de consenso. Vieron que dijo, bueno, porque el gobierno quiere que los senadores hablen y acuerden y nosotros no vinimos para acordar. O sea, está negando la posibilidad de un debate abierto, civilizado. Bueno, habla por ella, ¿no? Claro. Está bien, habla por ella, no por el pero resto de lo los senadores, fuerte es que ella digo. no concibe la posibilidad de debate. Sí, pero ella sabe también, José María, Claro, que sí, si sí, logra sí, sí. quebrar el liderazgo de Pichetto y logra un Robarle aval, 2, 3 senadores, aunque sea. ¿Quiénes frena- podrían, le ¿cuáles frena podrían los- ser los- esos senadores? Digo, le frena el Senado al gobierno, ¿no? bueno, ¿cuáles podrían ser esos senadores que podrían llegar a formar una alianza con Cristina Y Fernández ahí, de Kirchner? ahí aparecen, ¿qué pasa con Salta? La gente de Salta Claro. está muy enojada Salta, con Macri. San Juan, Catamarca. Catamarca. San Luis ya lo tiene. San Luis ya está, claro. ya San está Luis ya sentado está. al lado de ella y lo miraba, sí. la Claro, miraba. Sí, sí, sí. Del Ahí, Nuevo ahí hay algunos lugares donde ella va a tener que Catamarca, buscar. San Juan. Lo que pasa es que también son justamente los dos líderes que podrían llegar a, de alguna manera, encarar el proceso de renovación La- del Sí. peronismo, Del peronismo. tanto La Urtubey suerte que como tienen Sergio tanto Uñac. Cristina como el gobierno de su lado, los dos por motivos distintos, pero a los dos los favorece el mismo factor, es que en el resto del peronismo no aparece ninguna figura aglutinante. Lo intentó Massa y no lo consiguió, lo intentó Urtubey y no lo consiguió, el gobernador de San Juan lo intentó y no movió la aguja. Entonces Cristina se aupa un poco a eso y hace esta movida en el Senado con todos los defectos que tiene Cristina, que ya sabemos, y con la falta de votos que tiene Cristina, porque recordemos que Cristina sacó un escaso 30 y poco % en provincia, pero que si nacionalizás eso, te da abajo del 20. Es verdad que es falta de votos, según como uno lo mire, ¿no? Porque Estamos puede hablando del resultar distrito una más importante igual falta de del votos país. si lo vemos a nivel Por eso, nacional, por pero eso si digo, lo vemos... Es 33 en provincia, pero Ahora, en el resto del Sí, país... pero si Pero lo vemos no por otro podemos lado, no hay hablar que nadie los que aglutine gobernadores- lo que aglutina... Los gobernadores Exacto. tienen un doble juego, porque por un lado hoy acompañan al gobierno, porque todos los senadores hablan de los recursos para la provincia, la obra Claro. pública, pero hay una ola amarilla que en 2 años viene por su asiento. Entonces, también los gobernadores peronistas, por Sí. supuesto, necesitan una figura, porque si no, la otra es que le queda aliarse con Macri, y Macri no los necesita para gobernar, también digámoslo, los necesita para que le voten las leyes. Bueno, nada más. Sí, pero, bueno, y perdón, estás- pero estamos hablando estamos hablando de un punto. O sea, me parece también que queda claro, a partir de lo que ocurrió los otros días en la Cámara de Diputados, es que, bueno, hay un presidente que sí necesita a los legisladores. Lo Totalmente. necesita. Sí. Lo que pasa es que Necesita mientras que los le voten las legisladores leyes. necesiten Claro. seguir pasando la gorra,
de alguna manera el juego está dado. Yo te doy, yo necesito. Bueno, y entonces estamos cerca, lo suficientemente cerca. Cuando vos haces investigación cualitativa y cuantitativa en las provincias, te dicen, es bueno que estemos cerca del gobierno nacional. ¿Cuánto? No mucho. Claro. ¿Por qué? No demasiado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y porque en general a las provincias todavía no ha llegado cierto bienestar. Ha llegado desde lo discursivo, pero todavía le llegó el aumento de tarifas, hay muchas empresas que no han reactivado, el empleo no ha crecido, entonces el bienestar todavía no llegó. Pero sí llegó lo negativo, llegaron los aumentos, llegó, o sea, el bienestar cada vez es más acotado. Sí, ojo, Daniela, porque los aumentos de tarifas en realidad, y principalmente y más fuertes, fueron aquí, ¿no? El interior viene pagando mucho hace rato. Por ejemplo, el norte. Claro, el empleo público en el norte es casi total. Y además, por ejemplo, hoy estaban haciendo un comparado, ¿no?, de cuánto cuesta el boleto de colectivo y el lugar más barato es aquí. Claro. Sí, entonces, los sueldos más altos también están aquí. Ahora, también es cierto entonces, que se viene... fíjate cómo la brecha se va achicando. Primero que es verdad que tiene que empezar a llegar el bienestar, digamos, a las provincias. Y por otro lado, viene también un plan que tiene que ver con reducción de los distintos estados provinciales, para lo cual eso también puede tener un efecto dentro de cada provincia. Y eso hay que ver cómo juega también el año que viene, ¿o no? La senadora de Salta decía que votaron las leyes pedidas para el pacto fiscal. Sí. Y que Cambiemos votó en contra, lo dijo 3 veces. ¿Por qué es esto? Porque a las provincias les va a costar mucho sostener esta suerte de déficit cero que se propone, eliminar el déficit, cuando... las provincias, bueno... Lo que pasa es que todos quieren bajar el déficit, pero que lo baje otro. Ese Claro, es el ese tema. gran tema que tenemos los argentinos en general. Arranca con los ingresos brutos. Claro. Es decir, las provincias logran tributar, hacer que paguen tributos en la provincia. Con Claro. ingresos brutos. Perdón, en este contexto, ¿cuál es la capacidad de daño real que tiene Cristina? Sí, bastante Tiene capacidad bastante, de daño, cierto, porque siempre. lo que hace, por un lado, es aglutinar fuerza, pero a su vez impedir que se forme una oposición sólida y que realmente sea una alternativa de gobierno. Entonces, lo que ella tiene no alcanza para ser una alternativa de gobierno, pero sí alcanza para impedir que se forme esa oposición seria. Entonces, la capacidad de daño a los otros sectores es alta. Claro, a los Claro, otros no tiene sectores, pero no capacidad al de gobierno, gobierno. pero tiene capacidad de veto. Y al digamos. gobierno, Sí, al además gobierno es un fiscal Claro. que no Ella tiene está- mucho para perder, ya tiene casi todo lo que tiene para perder está en juego, entonces es un ventilador, es una Carrió muy parecida a Elisa Ojo que- Carrió Sí. con otras Se tiene que gustar motivaciones. esa Cristina. Eso le encanta, A ninguna de Carrió, las dos cada le vez va que a digo esa gustar. barbaridad le encanta. Construyendo A un ninguna de partido las dos le nuevo gusta. que en la Argentina, que es el partido de los indignados. Es decir, intenta capturar, eso lo hizo en la campaña todo el tiempo, mostrar los que están enojados con el gobierno. ¿Qué pasa Lo si que pasa es que dura todavía el enojo contra Con Cristina. ese contra gobierno, ella, la claro. contracorriente, los Claro, ahí indignados tenemos- contra ella? Ahora, el momento que uno dice esto no va a pasar, que ella capture más indignados que el gobierno, bueno, vamos a tener un 2019 con Cristina candidata. No te quepa la menor duda. El tema Bueno, son, sí, hay que ver también qué es lo que sucede. Nosotros ahora estamos diciendo que necesita justamente a los senadores, a los gobernadores, para que terminen de votar estas leyes. El gobierno va a terminar con las leyes que él quería, que ellos querían adentro, pero falta la gran ley, que es la reforma laboral, que por algo la dejan para el año que viene, porque puede llegar a generar lo mismo que generó la ley de jubilados, ¿no? Multiplicarlo por 1000. Exactamente. Bueno, y ahí entonces hay que tejer nuevas alianzas. Y estamos hablando de marzo. hay que esperar la temporada, Nada. que pase, que Hay que ver. se aquieten Hay los que- ánimos, hay que ver cuándo se vota. Porque ahí ya hay un si- pichetto que exige también Si aparece al el principio visto durante bueno de el la Mundial. CGT. Sí, yo te diría que hay que ¿No? prestar mucha Sí, atención a la primera quincena en Pinamar, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Y porque es históricamente donde se junta el PJ y donde se tejen las alianzas para el resto del año. Primera Quincena quincena en Pinamar, ¿eh? Pinamar. puede ser Mucha clave. atención. Yo creo que Sí. 3 meses es el largo plazo Sí. en Argentina, ¿no? Sí, No sí, sí, sabemos- sí, sí. Es, lar- es lamentable eso. no sabemos qué ¿No? va a pasar con... Sí, corto plazo es hoy, las mediano plazo paritarias, 15 y la largo la plazo paritaria un mes. docente, cuando empiece en febrero la paritaria docente. Tanto es así que nadie esperaba un fin de año como este, luego de lo que ocurrió en las elecciones. Bueno, ahí también hay un error de comunicación del gobierno de hacerlo en Absoluto. diciembre, no hacerlo en noviembre. Bueno, pero nadie no lo esperaba, comunicarlo. digamos. Bueno, Se discutía quién iba Pero- a hacer
la elección en 2023 y a la semana estábamos hablando de si había crisis política Sí, o no. totalmente. Realmente no nos da respiro. Eso fue Sí. una locura todavía. Es el día de hoy que no puedo entender cómo nadie dijo, mirá que es diciembre, Sí. acordate que es diciembre en la Argentina. Claro. Lo que es muy preocupante 2001. es que sigamos hablando Sí, de tal el cual. helicóptero del 2001, de la violencia, que yo no digo que no hay que hablar de la violencia y que no hay que hablar del destrozo que se hizo, de los demanes que se cometieron, de los diputados que no parecían diputados. Ahora, también hay que debatir los proyectos. Y entonces vos me decís, este proyecto no me gusta, dame un proyecto superador, Claro. sos oposición, ¿qué presentás? Pero ¿Y son- cuándo lo pero debatimos? Pero son Daniela, fantasmas que le debatimos? gusta El agitar a la proyecto estaba oposición. acordado con los gobernadores Claro. y bajó y el Senado se hizo algunos cambios, la ley provisional, Ujú, sí. la Sí, fórmula sí, de sí. ajuste, que fue lo que La se fórmula de discutió. ajuste era el... Pero en diputados iba a libro cerrado. No se podía hacer un solo cambio porque volvía al Senado y te encontrabas con Cristina. También hay que decirlo, le tienen terror a Cristina. Creo que la han sobrevalorado también, que la han Porque puesto en les- un Hoy se- lugar. hoy Vuelvo a lo notaba, mismo. Pero cuando ¿por qué ella- cuando funciona estaba algo? hablando. Porque el gobierno lo hace. ¿Por qué funciona el gobierno? Nada levanta más al gobierno que los 25 minutos Pero de si hubiese Cristina. podido volver Sí, la, a ver, la si yo- ley Si soy Es un Durán actor Barba, le digo, necesario. le digo a Miquetti, le llamo por celular y le digo, no le interrumpas, déjala. Dame 2 horas de Cristina y volvemos si se a pelean un volvemos a poquito, estar bueno, arriba. también. Claro, Si se pelean un también sirve. poquito, Ahora, también le marca la Carlos, cancha ¿quién- y quién igual le hay barro tiene mejor. terror? Sí, Si hay bueno. barro mejor. ¿Quién le El tiene problema- terror a Cristina? ¿Le tiene terror el gobierno o le tiene terror la oposición? ¿Quién le tiene Yo terror? creo que hay un miedo a Cristina, al kirchnerismo, a lo que representa el kirchnerismo, a la posibilidad que ella vuelva en algún momento. ¿Quién Ella, le teme? su núcleo, No, pero su... ¿quién No, le el teme? peronismo. El- Yo el- creo que directamente es el círculo peronismo, mucho más que el El gobierno. peronismo. Le tiene miedo, el círculo rojo, lo que Macri llama el círculo rojo. Ah, el círculo rojo de Macri. Sí, decís. sí. Le tienen Mirá. mucho miedo y me parece que el peronismo tampoco sabe cómo enfrentarla, cómo plantarse. Mira, ¿sabes cuál es el problema que veo del peronismo? El peronismo, un poquito de historia, el peronismo cuando pierde con Alfonsín, a los 2 años se renueva. ¿Pero qué pasaba? Estaba Cafiero, estaba Menem, era otro peronismo. Carlos Hoy Grosso. no tiene, estaba Grosso, estaba todo el mundo. De la Sota. De la Sota, Vittel, le sobraban nombres. Hoy no tenés un nombre propio que aglutine más votos que Cristina a Pero nivel eso nacional. es mirar al 2019 O sea, y el horizonte de planeamiento es 2023. El 2019, lamentablemente para la oposición, lo van a tener que pasar. Es surfear Bueno, la O ola. sea, perdón. Cristina Para va a tener que vos- perdón, Sí. Daniela, ¿para vos está resuelto el tema? Yo creo que sí. Sí. Yo creo O sea, que no- hoy está resuelto el En 2019. eso- Me estoy arriesgando mucho. reelección de Decíamos Macri, que 3 decís. meses es un horizonte Claro, largo. porque venimos de Imagínate ahí, al por eso pregunto, 2019. para vos está Sí, sí. resuelto. No, la lógica es, Pero- si se mantiene este escenario de En hoy, este escenario, suponemos, como creo que dicen los coincidimos, economistas, suponemos lo mismo. ceteris paribus, ¿no? Así Dejamos como está, los- con esta economía, con las mismas Yo condiciones. no lo veo tan claro. Es decir, es claro que hoy Macri, si hubiera hoy una elección, ganaría la elección. Pero siempre balotaje en la Argentina. Correr ese riesgo, se junten todos contra vos. Eso es un Sí, problema pero ese es un que error de también los- tiene Macri. Pero ese error es más de los políticos que de los analistas. Decir, nos juntamos el que tenemos el 12, el 15, el 24 y Sí. le ganamos al otro. Y la gente después no vota eso. Claro, no es literal. No es No, literal. La suma no es pero literal, el que hace- seguro. pero el Te que recuerda, hace te recuerda el el intento de diseño- reforma constitucional de Cafiero. ¿Te acordás que Cafiero tenía el 50 y pico y se juntó con los radicales? Y la oposición a la reforma, si sumabas lo que habían sacado la última elección, era un 15-20%. Y Cafiero la perdió. Sí. O sea, Cafiero con los radicales perdió la elección contra el reforma de la 15-20%. provincia. Ahora, igualmente Contra el tiene visiones 15-20%. absolutamente opuestas en esto, digo, porque por un lado Daniela dice que casi está cerrado el 2019 con una reelección de Macri y vos planteabas, Carlos, la posibilidad de una vuelta de Cristina. No, lo que pasa es que hay una situación y todas estas leyes y todo este lío de previsional está hablando que hay una situación económica, es una trampa. El gobierno ha quedado, digamos, un alto endeudamiento. Ayer se dio un dato del INDEC enorme, el déficit de la balanza comercial como nunca se vio en muchos años. ¿Cómo la Argentina va a surfear eso? El déficit fiscal, que también está muy alto. El dólar se va a precio. No pudo morigerar. O sea, hay un panorama económico muy complicado. Macri había dicho, con cierta lógica, la Argentina tiene que crecer para que no tengamos ajustada el Estado, echar gente, vamos, hablemos claramente. Lo que le pedían los economistas liberales, que eche 2 millones de personas. Decía, no, pues salimos más a la calle, esto dijo Macri. Entonces, depende cómo él, este año, sobre todo el 2018, no empieza, cómo él puede articular todos esos problemas,
el 2019 lo va a tener resuelto, con un peronismo dividido. Y hay otro tema político interesante, que es cómo Cambiemos va a demostrar que es una alianza de gobierno y no una alianza electoral. Todo el 2018. Ahí hay que ver a Elisa Carrió, ¿no? Porque Claro. Elisa Carrió también ya empezó a jugar fuerte. Y el de cara al 2019. radicalismo reclamaba Yo no espacio. si no hay liberal. cambio, yo no acompaño. Fundamental el radicalismo. Sí, es Claro. muy condicional lo de Carrió, y ha hecho comentarios que han Son una preocupado, alerta. ¿no? Que han preocupado, digamos, algunas definiciones que Calcaterra va a ir preso, por ejemplo. Sí. Ella no es jueza, ella no decide quién va preso y quién no, por suerte, porque todavía hay que sostener la división de poderes. No, porque pero si no, también hay que ella le da reconocerle esto que como muchas directo. veces, hay que reconocerle Sí. que muchas veces dijo cosas anticipadamente, que se la trató de Vos decís loca que y hay que demás, y sostener. después Y hay que- realmente y hay se que- cumplió con y hay lo que que ella reconocer dijo, que ¿no? lo- Calcaterra es el primo de Y hay que Macri. reconocer Sí, claro. que Lilita también la salvó de que los incidentes del otro día no se hayan transformado en Es un cierto. escándalo. Levantó la Porque sesión. si Lilita no Claro. levantaba la sesión y si Lilita no vetaba a ella El DNU. El DNU, claro. hoy Cristina era otra Cristina y Cristina Claro. era candidata al Se habló 2019. del bono también. Eso es un Ella poco lo lo defendió. lo Es un buen contingente ejemplo. de la política Ese es el argentina, tema. ¿no? Está todo como agarrado con alfileres, ¿no? Esos alfileres son muy sólidos o son muy endebles Claro. en función de el viento que sople. Y ahí está el viento Sí, además hay Angelici una también, situación, hay una que escena Calcaterra y internacional. Angelici son Donald los dos Trump, nombres que parece fuertes. que no nos molestan. afecta, cambió la hizo una reforma tributaria. Las empresas norteamericanas van a pagar la mitad de impuesto a la De ganancia. impuestos. Todas las empresas norteamericanas en el mundo están repatriando sus casas Capitales. Sí. matrices. Claro. Y eso cómo pone al resto del mundo, ¿no? Porque competir con Estados Unidos, en quién cobra menos impuestos, es muy complicado también. Claro. Ahora, Daniela, cuando comenzamos a hablar, hacías una descripción de cómo estaba vestida Cristina, lo que significaba el azul, lo que significaban las flores. ¿Qué pasa con lo gestual del discurso del día de hoy? Por eso decía, yo no la vi tan con miedo, tan vencida. Yo la Mirá vi los hombros, la cabeza entre bastante. los hombros. Sí, pero está el micrófono acá abajo. No, si no yo es quisiera excusa, hablar. No, no es excusa. Bueno, no es excusa. Los yo demás, voy a los demás dar- tienen el micrófono a la misma altura y no lo hacen. Yo voy a dar mi punto de vista, vos después da el tuyo. Ahora me preguntaron a mí, yo respondo lo que veo. Y cada uno mantiene su espacio físico. Yo la veo bastante indignada, bastante soberbia, bastante parada dentro de su postura, tratando de explicar, tratando de mostrar su visión y de generar un ida y vuelta con quien está del otro lado de la cámara, Bastante Cristina. que son sus seguidores. Y después si analizamos las conversaciones y la nube semántica en Twitter, podemos ver que se dividió y apareció la grieta de nuevo, Ya, ¿no? claro. Todos los que decían barbaridades de Cristina, incluso hubo algo muy divertido, que era cómo la paseó Michetti, ¿no? Cómo la paseó. Y Claro. los dos Lo veían que son los cosas puntos de diferentes. vista. Había momentos que Parece- sea presidente entonces- y a veces que sea presidenta. Claro. Eso me sorprendió porque Lo que decíamos de cómo estaba perdida, que le decía presidente a Michetti. Señor presidente, Claro, señor decía por presidente. momentos, A y si no, Michetti. es que la señora única presidenta presidenta. es ella. Entonces que- Claro. no le puedo decir No, presidenta. tal Michetti, cual. ¿Sabés ¿no? que es, Tal es un gran punto el que acabas de decir? Sí. Es Bueno, cierto, en los debe tener que ver en- con esto que en dice Estados Carlos. Unidos ¿eh? a los expresidentes se los sigue llamando presidente. Sí, Debe sí, ser claro. por ahí, La costumbre. Que la pensó única era presidenta así es igual. ella y que para le costaría siempre. decir señora Bueno, presidenta en Gabriela un discurso, Michetti, ¿no? Cristina negó la presidencia de Isabel Perón. No dijo que era la primera presidenta electa, dijo que ella fue la primera presidenta de la Argentina. Se olvidó de Isabel Perón, la negó. O sea, su negación de la realidad es... Y hay muchos seguidores Abismal. de ella que siguen esa teoría. Yo he Sí. discutido con muchos y te lo siguen a Bueno, es rajatabla. un personaje sin duda muy incómodo para el peronismo, ¿no? Ella Hablar genera de- amor, de Isabel genera es un personaje- odio. Sí, sí, Pero además. es el que tiene. Ese es el problema. Está bien, Claro, pero quiero el decir, gobierno bueno, en no esta nos puede idea de cambiar la hacer historia, recorte, ¿no? no, yo no digo, bueno, Y el pero gobierno se la también lo cambia, o sea, hay fogonea una porque utilización. necesita esto. Pensar esto es Vos pensás así, que el gobierno digamos. en 2 años se sigue definiendo como no somos Cristina, pero todavía Sí. no se definió qué es. Si vos me preguntás, y le preguntás a la gente, ¿el gobierno es de derecha o de izquierda? Para la gente de izquierda te va a decir que es de derecha y para la gente de derecha te va a decir que es de izquierda. Bueno, el gobierno actual, Sí, izquierda seguro de izquierda que no. no. En Preguntale, todo caso, te preguntale a la dirán de gente, centro. preguntale a un liberal. No, Preguntale a un no, no. Preguntale a un liberal. Pero en El todo uno- caso te dirán de centro, centro-derecha, pero de Preguntale a un izquierda. liberal. Bueno, pero el Pero liberal, Manuel Liberal el liberal es no es de estatista. derecha, el No. liberal es liberal, o sea, el Todo lo liberalismo... demás es estatismo. es Claro. verdad. Claro, la derecha y la izquierda son estatistas, los dos, y están en las dos. Si le vas a preguntar al 1% de derecha, te va a decir que es de izquierda porque no tiene nada que ver, pero es el 1%. Todo el resto te dice Piensa es que un de gobierno... centro-derecha. Cosa que No es de bastante extrema, injusto pero sí porque... de centro-derecha. Claro. Eso quedó Claro. instalado. Y más que nada, Porque en los algunas gobiernos medidas- para Tampoco, ricos. porque el gobierno nunca supo instalar
sus políticas sociales, por ejemplo. Claro. Si Y vos el le gasto- preguntás, te el cuento un gasto ejemplo en más presupuesto claro. muy alto. Si vos le preguntás a funcionarios del Sí. gobierno, los apurás y le decís, ¿quién dio más asignaciones universales por hijo? Te van a decir, Cristina. Decís, no, fue tu gobierno. Y los mismos funcionarios no lo saben. Por eso es algo que tenemos que hacer también los argentinos, la- dejar de lado esto de etiquetar si es de izquierda, si es de derecha, no importa. Pero O sea, eso- no necesitamos esa etiqueta. Puede Decirle tener... neoliberal al gobierno de Macri puede- es de Pero una eso que decías, No, ignorancia. puede tiene tener que- cosas de derecha, cosas de increíble. centro y cosas de izquierda. Sí, yo ¿no? creo Pero perdón, eso yo que creo decías, perdón, ¿Sí? ¿con qué tiene que ver? ¿Con desconocimiento o con no hacerse cargo? Por no saber, porque de una- no se comunicó bien, no se comunicó nada. Y vuelvo al Igual punto original. dudo, José María, con esto que está diciendo. Vuelvo al punto original. yo creo que- Si vos le preguntás cómo definís este gobierno, Sí. la gente no sabe. El gobierno no sabe cómo definirse. El gobierno se sigue definiendo como somos la alternativa al kirchnerismo. Y cuando Cristina se jubile, se vaya, le pase algo, ¿qué sos? Es verdad, hay un problema de identidad. ¿Qué sos? ahí. ¿No Pero también sabés? tiene que ver con los propios, la propia base electoral. La propia base electoral del gobierno, del macrismo, es pragmático. Diversa, y además- Quiere, no le importa, quiere que resuelva las cosas. Claro. Mira, yo te voté, Tal cual. no sé ni cómo Porque se el llaman los macrismo logró ministros. aglutinar a clase media. Pero además fue una No sé marca, cómo son perdón, los pero mitos, también no es, importa, es una a marca del resolverlo. PRO, me parece esa un Claro. poco. Venir a arreglar lo que vos necesitas, hacerte más fácil la Eficiencia. vida. Pero ¿Cuál es tu porque Ser problema? eficiente, la ¿no? marca del Sí. PRO o de Cambiemos, vamos Sí. a tratar de incluirlos Sí, porque hasta que el Cambiemos. año que viene veamos si los siguen incluyendo o los desincluyen. Y es que Pero, los radicales están claro, muy apartados. y del están gobierno. enojados Claro. por la participación que Son les muy tocó, pero necesarios para... son el necesarios gobierno. porque Pondría un aparte equilibrio es muy necesario. importante el tema de derechos Hay humanos, provincias frenaría donde- el tema de... El radicalismo ha sido un partido enorme en la historia argentina. y hay intendencias Y en la el base interior de la territorial que provincia tiene. de Buenos Sí, Aires. pero los valores es los valores importante el democráticos, los valores de radicalismo. Alfonsín que vos nombrabas, Dirigoyen de Ilia, me parece que hay que Sí. reivindicar Sí. esa Moró. tradición. Moró, no era radical, no, me equivoqué. No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Presa No, también, es lo que era la Junta Coordinadora en algún momento. Bueno, te iba a decir, la coordinadora en su momento era bastante Claro. brava también. Claro, era ese comparado Radicalismo, a la cámpora, radicalismo y la- Me contó mi peronismo papá, yo son no había cosas nacido, pero parecidas. También es Era muy muy amplio, chiquito. ¿no? El radicalismo. Sí, Uno habla al final de claro. peronismo, que es un Por partido ancho, claro. bueno, el Hay que radicalismo también. reivindicar esas Hay de historias. todo. Me parece que el gobierno las desprecia un poco, porque me parece que el macrismo es más del día, no la historia, no mira la historia. La historia Es pragmático. es pragmático, es resolver, claro. de alguna forma es budista. Y de alguna manera, Claro, que pero gane. Resolvamos el presente. Hay muchos argentinos que quieren eso, quieren que resuelva las cosas. Ahora, si no la resuelve, por eso yo decía, particularmente la inflación, pongo el énfasis en inflación, va a estar en problemas, me parece. Y este es un punto que están intentando. No sé si es el camino correcto. Desde el momento que Está gana complicado. Cambiemos y gana el PRO, la crisis de partido se hace notar muchísimo. Entonces, deberíamos dejar de hablar mucho de peronismo, sino de coaliciones electorales, ¿no? Porque ni el peronismo fue solo, fueron todos frentes que se aliaban para una elección y entre esos Cambiemos también. La gente quiere la gestión. ¿Y por qué quiere la gestión? Porque la mayoría de las demandas están insatisfechas. Porque si estamos hablando de que todavía hay distritos donde no hay cloacas, donde no hay agua, donde no hay gas, entonces, ¿cómo les voy a hablar de ideología? Si el tipo te dice, yo vivo en una situación en la cual salgo a la esquina y me roban, no tengo trabajo y encima la lucecita que me da lo poquito de seguridad que puedo tener está rota, ¿cómo Es les que voy a la hablar de gestión es la ideología? que hace que le cambie realmente la vida a la gente. Por eso ¿no? el gran acierto, tanto de María Eugenia Vidal como de Cambiemos, es hablar de gestión. Y así Después arrancó en la Ciudad de resolvemos Buenos todo el Aires. resto. Así arrancó y esa fue la Sí, fórmula bueno, del éxito. pero no es una ciudad. La No, Argentina. claro. Y no Claro. tiene, y no No tiene es la el ciudad. nivel socioeconómico, La complejidad sociocultural de la ciudad de Buenos Y la Aires. Argentina No. es Ese es el tema. muy heterogénea. Es muy como Claro. la diferencia se agoda el debate de Hillary con Trump. Trump no puede ganar, no puede ganar. Sí. Hillary Están hablaba equivocados. como una neoyorquina. Exacto, y le hablaba al Estados público de Unidos New está Yorker. muy partido. Claro. Claro, y claro. el resto de Estados Unidos es Homero Simpson. Este país tan América heterogéneo, profunda, ¿no? Pensaba, digo, el gobierno ya lo entendió en estos 2 años de gestión, porque también hubo un momento de acomodarse, ¿no? Digo, Yo creo que todavía- Tomaron bueno, tenían yo la creo que ciudad de Buenos todavía Aires, no. la provincia. Creo que Creo- le falta explicar cuál es el modelo económico, cuáles son las condiciones que un mercado generaría un bienestar en la Argentina. Creo que es ecléctico o híbrido. Creo que acá los tres coincidimos en que no.
No, Y el Que gobierno no. todavía no entendió. entendió el país Mezcla- heterogéneo no que es entendió la el país. Argentina. Por lo menos para Una cuestión- hablarle, para comunicar, no lo entendió. Bueno, que es muy evidente que difícil, no lo entendió. Es que no hay se un le país, habla, claro, no hay también un eso país. es importante. No es lo mismo. No hay un solo país homogéneo. Nosotros tenemos idiosincrasias tan distintas en el Claro. sur, en el NOA, en el NEA, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas provincias de Buenos Aires hay? Incluso la capital federal. Entonces, realmente lo que hay que hacer es abocarse a tener diferentes respuestas para las distintas necesidades y a generar la mayor cantidad de consensos. Entonces, el foco tiene que estar puesto ahí, en tratar de generar consensos. Y otro Está gran difícil. Ahora, yo te digo, hay dos Sí. puntos que no permite que sea una derecha neoliberal. El argentino se ha vuelto estatista. Quiere la presencia del Estado. Quiere el Estado resolviendo cuestiones. No quiere que el mercado se las resuelva o que el mercado cumpla un rol Bueno, muy tenemos regulado. una experiencia muy vívida, o sea, muy reciente, que es la de los años 90, digamos, Claro. ¿no? Con- Y la sabemos segunda cómo cuestión, terminó. quiere un líder. Quiere un liderazgo claro. Sí. Macri no está generando, quizás tiene razón en lo que piensa él, pero, por ejemplo, cuando fue lo del submarino, fue muy criticado. ¿Vos crees que no porque encuentra salió en Macri un liderazgo claro? No. Pero tuvimos elecciones el 22 de octubre. Estamos José a Ma- 2 meses de las estamos de elecciones acuerdo, y estaba ¿no? pintado de María Eugenia Vidal amarillo. fue el María liderazgo Eugenia claro. Vidal fue el líder. O sea que la líder es María Eugenia Vidal y no el presidente. A mí gente en grupos me dijo, no se presenta María Eugenia. Genera mucho más Sí. imagen. A ver, Pensaba que era la en candidata. su momento, hace años, decían, ¿por qué gana Cristina las elecciones? Y la gente, como decías vos, así más preparada de Focus, decía, ¿pero no se dan cuenta que esta mujer tiene los controles apuntando al piso del avión? Y yo le decía, sí, pero ¿sabes qué imagen da? Que tiene los controles en la mano. Y a la mayoría de la gente le interesa ver a alguien con los controles en la mano del avión. El joystick, No importa, lo que no importa si La se va a figura- estrellar la o no. figura Liderazgo. paternalista, La digamos. figura siempre. liderazgo. Y Mauricio maternalista. Macri En este todavía caso, no sí. transmite la imagen de Lo cual es tengo el interesante, joystick ¿no? en la También, mano. bueno, venimos de Cristina también. Mauricio Macri Sí, no por transmite supuesto. empatía, para empezar no transmite empatía, y por otro lado no genera empatía, y por otro lado tampoco es un líder fuerte, paternalista, como en muchos lugares de Y Argentina perdón, se y no espera. lo quiere ser tampoco, No porque lo quiere él ser, siempre no habla lo de está equipo, trabajando digamos. para No hacer. interesa. Porque Él- justamente él él cree que un quiere- presidente tiene que ser Totalmente. distante. Bueno, No, ese- él no ese- cree en el ahí- personalismo. Él no cree en el es personalismo. diferente a la distancia Ahí- Por que vos eso estás tiene un marcando, Marcos me Peña parece. Iba a decir, fuerte, ahí es por la eso concepción tiene del una María equipo. Eugenia Vidal Claro. El equipo empática. no cree en los liderazgos fuertes, no le gustan los liderazgos fuertes, y si vos te fijás, las figuras que eyectó del gabinete son todas las personas con personalidad fuerte. Sí. Eyectó a Prat Gay, que es una persona con carácter, eyectó a Melconian. Malcorra, Melconian, eyectó claro. a Melconian, no eyectó a Garabano. Claro. Con todos los desastres que hizo Garabano, el intento de ponerle juez por decreto. Sí, ahí también se puede entender No lo eyectó. que él tiene que ser, no puede haber sombra, ¿no? Porque Prat Gay venía Sí. con muchas ambiciones también, ¿no? Una Exacto. cuestión de perfil alto sí, y pero- perfil bajo, Soñabas pero con- Yo no creo Yo no, que sea igual eso, no ¿sabes creo que por pase por qué? Mauricio ese No, pero no creo que sea el Ese tema de temor. sombra, ¿sabes por qué? Porque justamente a quien más empuja y muestra es a María Eugenia Vidal, que es quien Y a más Marcos sombra Peña. le hace Pero para también, a ¿no? María Pero Eugenia también Vidal es porque no la pueden tapar aunque No, quieran. es imposible. Ese es el tema. Pero es que no la pueden aparte tapar. María Eugenia Vidal Bueno. le da la empatía que él no tiene, el carisma que él no tiene, es la figura más peronista dentro de Cambiemos. Tiene Y un a su discurso vez, muy populista también también. conociendo el riñón de Cambiemos, y el riñón de Cambiemos el riñón Del de PRO, PRO sí. es María Eugenia Vidal, es Marcos Peña, es Horacio Rodríguez Larreta y es Mauricio Macri. Mm. Y me sobra un dedo. Sí, Entonces, ese lo usaría para Durán Barba, ese dedo. pero no riñón. Sí, El no día riñón, que Durán no. Yo no Barba veo no riñón. sirva más, lo van a cambiar. Mirá que ya lo es intentaron cambiar y no No, pudieron. sí, no, pero hoy... Nos hoy- quisieron contestar a Más- nosotros. más de una vez. No hubo Hasta Jaime el caso. momento hubo caso. funcionó, ¿no? No, Jaime es una persona sumamente inteligente, Sí. es una persona que ha logrado el éxito total dentro de su rol y de su labor. Tampoco es el que decide todo ni el que define todo, entonces, pero hoy es una figura totalmente necesaria, que el día que no lo sea, ese riñón que fue el que nació compró, Sí. es el que sabe qué lugar ocupa y qué lugar no ocupa. Y entonces por eso también María Eugenia Vidal está en el lugar que está. Porque el día que la necesiten, como el día que la mandaron a la provincia de Buenos Aires sin ninguna posibilidad, ella fue a caminar a la provincia de Pensaba, Buenos Aires. perdón, me quedé pensando esto de la figura paternalista, este presidente fuerte, bueno, este caudillo, ¿no? Que estamos acostumbrados, que está muy arraigado en la Argentina. Si no venimos de Cristina, con el cansancio que generó también este estilo de Cristina, tan soberbio, tan bajando línea,
tan crispado. Y en ese sentido, Macri aparece como una figura absolutamente opuesta y es algo por que eso la es lo que gente decíamos quiere en recién. este Es lo que decíamos Digo, recién. me parece que es un Se valor. define Para la como- gente hoy es un valor eso. Total, ellos se definen como no Es un somos valor. Cristina, ellos necesitan a Cristina. Claro. Volviendo Pero a eso- hablar de crispación, de incidentes, de caos económico y revolución y toda esa cosa cristinista, porque justamente cuando la ves a Cristina decís, no, pará, Mauricio, vení. Sí, Claro. es La un mayoría de la valor población hoy cuando piensa las eso. cosas van bien. Ajá, no es un Cuando valor en las sí cosas mismo, decís. marchan. Que no hable por cadena nacional todos los días, que no estemos atentos a sus problemas personales. Es un valor para la gente. Sí. Ahora, cuando lo necesitamos, por digamos así, queremos a Superman hablándonos a todos. Pongo un ejemplo concreto. Lo del submarino. Ahora San Juan. Caso Claro. submarino, Claro, ¿no? caso Maldonado. Caso Maldonado. Claro. También. Caso Maldonado, el gobierno no comunicó durante un montón de días. Grosso error. Comunicó muy mal. Y cuando comunicó, lo más increíble de todo, daba pie a las versiones que hablaban en contra de Gendarmería. Sí, sí. Fue burro. O sea, tenían tanto miedo Tomó en el Bullrich gobierno, había la palabra tanto política. pánico, que salió Pero un en parado de estos 2 ministros años de decir... en general actuaron así. Sí. Hasta ahora lo que Bueno, más se le Panama critica Papers también. es lo O sea, ¿qué extemporáneo hacen? de las Lo apariciones. dejan estallar, lo dejan explotar Sí, y cuando hay- todo toca fondo, lo Sí. mandan a Mauricio a poner sus ojos claros. Sí, y lo del que con- correo, ¿no? Pero de Lo todas del maneras, correo. Fue una lo que crisis. ustedes decían es así, hay una necesidad de cambiar el monólogo por la conversación y esa necesidad que estaba latente y que se supo leer perfectamente, Totalmente. la llevaron al máximo, a la máxima expresión. Claro. Bueno, vamos a ver qué hacían el resto de los senadores mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver especialmente a Pichetto cuando escuchaba a Cristina. Bueno, ahí está. Vamos a ir mostrando, ¿no?, algunos momentos gestuales de Pichetto para ver qué nos quería decir. ¿Qué quiere decir esto, Daniela? Hay una expresión Que se pueda- italiana, que se creo, pueda decir para esta estar hora. correcto. que- A ver. Ahí está, ahí lo seguimos viendo. Ahí está, mira, mira. Lo seguimos viendo. El tema es, la mayoría Acá, del- perdón, en este momento estaba hablando Cristina. Sí. Es- Ahí está, terminó la está- La captura de ese momento. Está agobiada, si vos está ves, cansada. si vos ves la mayoría de los senadores, cuando pasaron los primeros 5 o 6 minutos de Cristina, Ya se hasta aburrieron. los de al lado, el que estaba al lado no la miraba, ya estaban todos hartos de escucharla. Todos. Son discursos los muy propios. intensos de Cristina. No, y aparte Y era, muy largos. es esto, es Intensos, cansador, fuertes, porque aparte gravosos. es muy difícil seguirle el hilo porque no lo tiene, no sabe dónde va a terminar. Entonces empieza Bueno, es una hablando valoración. Yo de la no- cuestión no- de no entro en la privilegio, valoración pasa por personal. la física cuántica, acordás de su discurso, de la arquitecta egipcia. Bueno, sus temas con el inglés ya lo sabemos. Nunca entenderé por qué quiere hablar en inglés si se le complica tanto. Pero Todos es queremos Porque eso. hablar usó un par de palabras en inglés, para la gente que no lo ha Dice- visto, dijo, sí, usó sí, un dijo, par de palabras lawfare. en inglés, ¿no? Sí, A supongo ver, que dice lawfare. lawfare. Pero lo Sí. que me gusta es leading, ¿no? ¿Cómo se dice? Le dijo Lading. Lading, Lading, Dice que es lading leading porque case, se ¿no? ve Hablando que- de un fallo que Porque era Leading, femenino, sienta era femenino, era un Prefiero caso que, claro, femenino. prefiero que diga leading, como hizo una vez Sarmiento que dijo Shakespeare a propósito, y cuando lo cruzaron, siguió el resto de la conferencia en inglés y dejó a todos afuera. Pero bueno, no es el caso de Cristina. Pero no que ese intento fallido de... Bueno, de- es un tema menor. de- No sabe, evidentemente, pronunciar bien en Tebesiano, inglés si es sí. un tema menor. Digo, ¿no? Daniela, vos qué ves cuando lo ves a Pichetto. Sí, hay un hartazgo, hay sin Hartazgo, duda sí. hay un hartazgo. No hay- No la está mandando a ningún Sí, lado, no, pero no, está vacaciones, pensando a dónde No, la ahí- mandaría si pudiera mandarla. Ahí, mira esta y la foto Me que quiero viene. matar. Ahí. Me La quiero siguiente. matar. La que vamos viene a ahí ver. está abajo. Estábamos tan bien en el Ah. Senado, ¿no? Estábamos Ah, tan está- cómodos. No, la otra ya mira para abajo. Está agobiado. podría estar en mi casa. No, debe estar diciendo esto recién Claro, comienza. lo que falta. No, ni siquiera eso, Dios mío. por No, favor. No, claro. además No, no, porque va, esto... va a lograr que el Senado, vos salís a Ahí la está, calle ahí y decís a la gente, Ahí no, está. ¿sabés que nombrame un senador? Sí. No conoce ni el senador de la propia provincia en la que vive. Y ahora Cristina se va a ocupar que conozcamos a todos los Claro. senadores, porque también es un poco su trabajo. Pero- Es mostrar cierto. quienes votaron Ahora, a favor de Qué tanto. no hay- distinto sería si Sí. fuera diputados, ¿no? Porque habría banda, habría Claro. gente gritando, Sí, aplaudiendo. claro. Cuando Sí, ella hoy lo dice, no pensé. me gusta su gobierno, y No la hay- miran mi ¿No hay banda. posibilidad alguna de un acuerdo, Cristina Pichetto? ¿Es imposible? Yo creo que a esta altura está No, clausurada. está dinamitado, todos los Está muy puentes. difícil, pero en Argentina decir que algo es Perdón, imposible, aclaración. me Hasta parece... El que está más cerca del bloque de Cristina es Rodríguez Sá. Y no hubo opositor mayor a los Kirchner que Rodríguez Sá. Pero bueno, lo más Rodríguez gracioso Sá- es que los Rodríguez Sá, en su momento, justamente Adolfo Rodríguez Sá, se fue de la presidencia acusando a Duhalde de haberlo amenazado.
Y cuando intentaron hacer una interna del PJ, la hizo con Duhalde, o sea, es Argentina. O sea que no está cerrando la puerta para un eventual No hay acuerdo. Igual yo no veo en No lo Pichetto veo, no lo veo una... no lo veo probable, pero en la Argentina y en el peronismo sobre todo es posible. Yo no veo en Pichetto, tiene digo, Cristina, ¿no? una referencia como la de Rodríguez Sao, la de Carlos Menem, que son más bien por donde va el viento van, ¿no? Yo creo que Cristina, si quiere tener futuro político, y creo que ya quiere tener futuro político, va a tener que cambiar esas modalidades. En su momento, Néstor Kirchner, al principio, ellos pensaron en la transversalidad, tomar aparte del radicalismo. Porque era el Kirchner del 20%. Otra estrategia. Claro. Claro. Sí, había que armar poder. Tenemos la imagen de Pinedo también en el Senado mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner. Y ese Estuvo dibujando. Ese dibujo. Un presidente muy Está- querido. Claro, el Vamos mejor a- presidente El mejor argentino de la presidente de historia. toda Argentina. Claro, Ahí está. Cubista. Mi vida. Es Sí. un laberinto. Menos mal. La verdad, Un Kandinsky, afuera de un sincero, Kandinsky. Muy excelente. Es bueno el dibujo. Me encantaría Muy dibujar bueno, como es Pinedo. bueno. ¿Qué nos Es dice bueno. esto, Daniela? Genial. Y nos dice que le estamos pagando a los senadores para que dibujen. Que Nada, tiene- igual yo lo quiero a Pinedo, pero la Generando verdad es artistas. que... Dos cosas, que tiene un talento fantástico para el dibujo Sí. y segundo, que Cristina lo aburrió de una manera sobrehumana. Sí, hay aburrimiento, hay cansancio. Es diciembre, fin de Ahora, diciembre ya Es también. todo lo que el macrismo odia, Cristina. Ellos prefieren Deberían amarla. ellos prefieren la cosa rápida, discursos breves. Macri habla media hora y Si ya el le que parece una estuviera enormidad. haciendo, por ejemplo, si el que ¿Cuándo estuviera media haciendo hora? dibujitos fuera ¿Cuándo media Máximo hora? Kirchner, ¿qué cosas se dirían de él? no, ¿no? Claro. Claro. Bueno, perdón, cuando Perdón. Amado Vudú se lo tomó jugando al Candy Crush. Por Pero eso. Fue Fue un claro. escándalo. Entonces Fue un también escándalo. tenemos que aprender a debatir acciones y no personas. Sí. ¿no? La vara, De la hecho, famosa claro, vara. la Luego, semana doble pasada- estándar argentino es constante. Si vos tomás a todos los kirchneristas que salieron a defender, me voy a tomar un segundo, a San Paoli, y las mismas frases de San Paoli se la pones a Mauricio Macri, hoy estaba llena la plaza del Congreso, la avenida de Bueno, Mayo, pero al la revés 9 de también julio, funciona, ¿eh? Al revés, la claro. 18 de Bueno, julio en Al revés- Uruguay. Al revés funciona también. Porque Funciona nos para demuestra todo. que la Por eso te grieta, digo. Sí, la declaración la que grieta es dijo muy Michetti el otro día, argentina, que muy saca a la argentina. gente Está del muy palo. instalada. Totalmente. Por eso Está te muy digo, ¿Y el es mate es mismo nivel. argentino o es Claro. uruguayo? Tal Y cual. ahí creamos Bueno, otra muy grieta. instalada. La grieta es eso. Claro. Ahora, la El semana argentino pasada- es de grieta. Veíamos también a Martín Lustó leyendo un libro, por ejemplo, que después hasta contó de qué se trataba el libro que estaba leyendo en la Cámara mientras se escuchaban los discursos. Cuando uno se toma el trabajo de ver los debates en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, el debate como mucho es de 1 a 1, el resto hace lo suyo. Habla, da su postura, después se para y sale y va a hacer notas, hace o discursos. se va a Igual, su igual, despacho. de las 7 de la tarde a las 90% 7 de la los discursos, mañana. El 90% de los discursos, con todo amor y cariño, Sí. son espantosos. O sea, una vez hice en la facultad el ejercicio de tapar el zócalo del canal que lo transmitía y que los alumnos vieran los discursos. En la 125 Sí. no podían decir si eran a favor o en contra. No, los alumnos veían, alumnos de Sí. posgrado de universidad, veían el debate y no podían establecer si el que estaba hablando hablaba a favor o en contra Eso de la porque son 125. muy rosqueros y siempre se guardan para el último momento Pegan tanta que van a votar vuelta. el caso Cobos, ¿no? Claro. No positivo, O sea, claro. vos no sabías No qué era pudo lo que decir estaba ni negativo. diciendo. No pudo Puedo decir lo que estaba no haciendo, positivo, no le pudo claro. llamar, no pudo nominar el acto que estaba haciendo. Claro. Exacto. Claro. Entonces es un problema de la clase política también. Política nuestra, porque si vos ves un debate inglés, tampoco te voy a decir que es la panacea universal, Sí. pero hay una diferencia Hay que enorme. Si terminar vos ves con la lista vos ves Sábala, un primer finalmente, ministro, ¿no? el primer ministro cuando renunció, que aparte fue divino, porque aparte fue graciosísimo, decía, bueno, pero nosotros ponemos una mujer y les recuerdo que nosotros es la segunda mujer que ponemos y ustedes ninguna. O sea, ese nivel de Sí, de además dijo clase, que iba a de- renunciar y renunció. y renunció. La palabra empeñada, ¿no? En Sí, Argentina hemos cosa que acá- abandonado la palabra de la palabra, ¿no? Acá Entonces, también no nos Y acá creemos. somos el país donde un No hay un presidente se va y no debate. entrega los atributos. Todo Y vale. contribuye a que sea, como dice Macri, el país de la trampa. Pero también hace trampa, entonces es muy difícil. Pero no tenemos que irnos Construirnos. a Inglaterra, Gran Bretaña. Lo vimos en Chile el otro día, ¿no? Bueno. Ganó Piñera y Bueno, se tal televisó la Chile llamada y Uruguay telefónica también. y Bachelet Sí, le invitó a sí, desayunar, bueno, ¿no? Fabuloso, institucionalidad. Fabuloso. Ya había pasado en la elección anterior y la verdad es que Argentina está como encapsulada, parece que la están agarrando las fuerzas de no sé de dónde, pero estamos ahí que no Perdón, sabemos y- quiénes y somos, a quiénes cuántos- nos parecemos, qué queremos ser. ¿Cuánto de esto son los dirigentes y cuánto de esto somos nosotros
que elegimos, estos dirigentes, que los Sí. queremos de esta Pero manera. todos somos Sí, la nosotros, famosa porque frase- los Nosotros, dirigentes un son día a Julián expresiones Marías, del A pueblo. Julián Marías, el filósofo español, le preguntan por Franco, que llevaba muerto 20 años. Menos de 20 años, 10 años. Y Julián Marías dice, bueno, Franco está tan muerto como Rosas. Los mira, se acuerda que los periodistas son argentinos y dicen, perdón, Franco está muchísimo más muerto que Rosas. Porque Rosas llevaba 100 Claro. y pico de años muerto y no estaba tan muerto como Franco. Sí. O sea, cuando hace muchos años todavía se discutía el rosismo, todavía se discutía el sarmientismo, todavía se acusaba a Sarmiento. Bueno, las de- discusiones sobre este, Roca son infinitas e tal interminables. cual. Hay muchos dicen que Macri se parece más a Roca que a Sarmiento. También esto estamos todo el tiempo construyendo y requisando. O sea, alguien Ojalá. quizás no quiere su pasado. Ahora, tampoco podemos vivir todo el tiempo discutiendo Moreno, nosotros Saavedra, ¿no? Nosotros No, discutimos igual- el sexo de los ángeles. Igual lo que No tenemos nosotros problema. discutimos no es una expresión de lo que discute la gente, ¿no? Porque pretender preguntarle a la gente que va caminando aquí por afuera si Macri se parece a Roca o a Sarmiento, te dicen que los dos están en microcentro. O sea, Claro. la verdad es que no tienen Tenés la razón. menor idea. Estamos Roca hablando más de gente diagonal. Claro. que termina el colegio sin saber leer. Pero Entonces, no es solamente queremos que eso. te parezca? Daniela, la gente también tiene sus propias preocupaciones, se tiene que preocupar por Claro. llegar a fin de Sí, mes, se tiene que tomar claro. 3 bondis La para vida llegar a su cotidiana. casa. Pero también- Y no pero tiene el tiempo que sí, tenemos nosotros para pero informarse el concepto tanto. de grieta, el concepto de grieta y de, en este momento, la grieta actual de kirchnerismo, antikirchnerismo que todavía sigue viva, está en los bares. Yo me jacto de seguir yendo a bares, seguir viajando en transporte público, seguir tomándole el pulso a la calle. Pues Bueno, me de gusta. hecho, me parece que es Y la, sigue la política es la representación de eso, porque ¿Lo ves? evidentemente sigue ¿Lo ves a veces sigue en garpando, dónde? digamos. Hasta en el paro de O sea, metrodelegados. Sí. Paran un subte y la discusión de la gente que está hacinada esperando el convoy que viene después empieza a politizarse en 27 Sí. décimas de Sí. segundo y unos culpan al kirchnerismo y otros culpan al macrismo por el subte que no viene. Claro. Sí, sí, Hay un de, colega- de hecho, los programas políticos siguen teniendo gran aceptación. Según uno pensaba Intratable dura 2 días. No, sigue. Pará, Y ¿cuál? sigue con Sí, buen rating. sí. Hay mucho interés. Cerramos- Ahora cambió algo, está Sí. quebrado algo. La forma de información es totalmente fragmentada. Sí. La gente sabe un poquito de cada cosa. Entonces, le cuesta seguir un hilo, entender el hilo completo o complejo de procesos económicos como lo que se viven hoy, ¿no? Porque no hay capacidad de análisis, no hay tiempo tampoco. Claro. Y tampoco hay una ruptura tan grande con la clase dirigente que yo ya sé que todo lo que hagan va a ser malo para mí, per se. Cuando me preguntás, nada positivo puede salir de esto. Entonces, analizan Es verdad el título. Sí. Y lo mismo pasa en las elecciones. Para eso Por lo eso contrasta también, con los Exactamente. niveles, El pero después la participación electoral es muy importante. claro. Sí, O sea, sí, eso no es contrasta. muy Digo, alta. ¿cómo entendemos ese La fenómeno con mayoría esto? de Que la gente- Yo creo sigue que hay yendo- interés por la política. Claro. Pero te pongo ejemplo, la participación electoral es muy grande porque el voto sigue siendo obligatorio. Si sacamos la obligatoriedad Pero del en voto... algunos casos, digamos, lo puede se resolver cae. eso. Cae muy poquito eso, pará. ¿eh? Y cuando la elección pinta como complicada, porque cuando Cristina tuvo la reelección, que no había candidato opositor, no sé si se Wiener, acuerdan que sí. terminó siendo Wiener, Sí, sí. es la elección con menos participación de votación en En eso- casi en toda la eso historia, estoy te de diría, porque acuerdo. como ya Pero estaba el insisto, partido insisto con decidido, algo, es si la no se elección fue. es complicada y hace que yo tenga que participar porque la situación es complicada, habla de un interés Sí. y de alguien que todavía de algún modo sigue creyendo en una Ah, clase en ese dirigente. caso sí. Entonces no hay No, esa en el caso esa que ruptura. la utilidad parece del voto disimular. Sí, en sea Estados más Unidos no van, alta, aunque la sea complicada. participación Claro. también es alta. Eso es Claro, directamente el tema es proporcional. que Claro, pero el tema es cómo se informan también No. sobre cada uno de sus Es muy poquita. candidatos. Yo vengo de hacer investigación cualitativa en varias provincias. Cuando trabajamos con los segmentos primer voto, la mayoría, salvo el muy politizado, que ya tiene una pertenencia muy clara, el resto no tiene idea ni a quién votó ni a quién va a votar y se basan Y básicamente mucho menos en por qué. algún novio un poco más alto o novia un poco más grande o en familia o en el que menos... Estás hablando de los pongo chicos la de figurita. 16 años. De 16 a 18. Sí.
o 18, primer voto. Realmente no hay un interés genuino por saber a quién voy a votar. O votan a quien vota sus O padres. sus padres, un O en contra amigo, de alguien que padres. sea En un contra de líder quien o vota en a favor o en contra. contra. Pero no hay una comprensión Sí, es verdad. de la política. Y lo mismo pasa en muchísimos segmentos, en los cuales se sienten que no hay una protección del Estado hacia ellos, que cuando vos vas a la escuela tenés problemas, que cuando vas a atenderte a un lugar de salud pública tenés problemas, que cuando viajas en transporte, yo también viajo en transporte público a veces y realmente decía, bueno, el ministro Dietrich yo le pondría el manto de Star Wars y lo mandaría a que tome un par de subtes por día, un par de colectivos por día, porque quizás las decisiones podrían ser bastante más interesantes, porque realmente es imposible tomar un subterráneo en cualquier hora. Ya no existe la hora Sí. No pico. es la hora pico nomás. No es la hora Es verdad pico. que los funcionarios se alejan de la calle, se alejan de... ¿No? Sí, sí. Tienen Claro, 4 por eso- secretarios claro. para Sí, llegar a el ellos. famoso microclima, que es prácticamente inevitable. imposible. Que es Un inevitable. microclima que Yo no si no creo tiene que sea habilidad para inevitable. romperlo... Es lamentable, pero no En creo que sea Argentina inevitable. es creo que todos inevitable. hemos En Argentina, trabajado pero por eso, fíjate cercanos lo- a poderes. Fíjate lo que y le es pasó a in- es Lustó, salió a la inevitable. calle. Rodeados de En gente esta que- Argentina, con este nivel de obsecuentes. grieta, Claro, es inevitable. Carolina pero digo, Píparo, pobre casi- Carolina, lo que le casi pasó, todo. Sí, exponiendo lo de sus Carolina fue una datos, locura. sus datos El- personales en las redes. Sí. Entonces, Una no se locura. puede pensar distinto en Argentina. Hay mucha distancia, es muy difícil atravesarla. Bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Muchas veces el único vínculo es cuando hacen algún acto, alguna cena, y se reúnen de obsecuentes, ¿no? Sí. Todos Claro. funcionarios Ahora, como perdón, todos. pero Bueno. ¿toman distancia al punto de no saber lo que está pasando? ¿O toman distancia por una cuestión hasta de preservación, si No, se ni quiere, hasta de siquiera eso. seguridad? Muchos lo leen en un brief. Después tenés un segundo. El segundo te pone 3/3, 20 cuartos, 5 quintos. Entonces vos desde que te levantás a la mañana hasta que te acostás, escuchás uno que te dice, che, qué bien que estuviste, che, qué bien que estuviste, che, qué bien que estuvo fulanito, qué mal la nación. Fíjate la mala leche de la nación Y que acá cuando alguien le publicaron dice, "Estuviste tal mal", lo cosa. O sea, te llenás de pero eso. así, o sea, así son todos los casualmente. gobiernos, ¿ustedes Sí. creen? Sí. ¿O siempre? Sí. Todos los gobiernos de Es Argentina. una Sí, función todos del los poder. gobiernos de Argentina, no, de Argentina, No, tenés a ver, razón. Ojo. te voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años, cuando fue el surgimiento de Vudú, me acuerdo de un reportaje con Rosín, que era una cosa desagradablemente obsecuente. Desagradablemente obsecuente. Y dije, mirá, este tipo pobre ya en su obsecuencia se fue tanto de mambo que esto le va a terminar jugando en contra, porque esperaba una actitud lógica normal de Cristina de, bueno, sacame este tipo porque... Gracias a ello eso llegó a vicepresidente. Menem, con todo lo que tenemos en contra de Menem para decir puf, cuando alguien se pasaba de obsecuente, él mismo le decía, sí, ya sé, soy alto, rubio, de ojos claros. Claro. Claro. Como diciendo, Pero bueno, había mucha achicame. Ah, pero- secuencia, pero sí, Claro, de Menem- pero Increíble. él De se Menem reía y te algo la que se le fretaba. puede Claro. resaltar es que él hacía sus campañas, sus caminatas, él paraba y hoy Bueno, él- se destaca mucho porque él cuando va a su provincia y anda por la calle para hablar con la gente, pero porque ahí hay que desagregar el político que Sí. nació en la política, Claro. que ama realmente lo que hace. Y después hay mucha gente que se hizo de una política distinta, más ejecutiva, más de planeamiento estratégico. Pero el otro día, en la entrevista que le dio el presidente a Fantino, Fantino le preguntó cómo hace para no estar tan lejos de la gente. ¿Cómo hacen? Ustedes los políticos es imposible, se van de una reunión a otra con custodia, en autos, en helicópteros de un lado para allá. Y él dijo, por eso insistimos tanto en los timbreos. Claro, pero el Por timbreo, eso insistimos tanto en yo los visitar al invitaría vecino. a que hagan timbreo. En serio, espontáneo. Claro, No, sin decidir Sin red. previamente Planificado qué casa y- van a tocar el timbre, que es lo que hacen muchos militantes de base. Sí, pero Cuando ¿sabes que hay sale el muchos otros casos en que realmente me consta que han Sí. hecho timbreos y que le han pasado Bueno, muy mal sí. también, Bueno, ¿no? Sí, pero ¿sabés sí. quién hace timbreos muy 2 en o 3, serio, sí. muy fuertes Sí. y desde hace añares antes de ser ¿Quién? así? María Eugenia. Mirá. Casualmente, María Eugenia recorre desde antes de ser, entre comillas, María Eugenia. Cuando no era conocida, ella ya se tomaba ese trabajo de ir, visitar, estar, conocer, saber. Y eso se nota. Sí, O sea, pero- es eso que decimos que también transmite. A ver, la Claro. política hizo timbreo toda la vida. Sí. Lo que se hizo es codificarlo bajo un nombre Claro. y además Antes era la caravana, hacer... la caminata. No, y la caminata. O yo- el famoso, cuando Con Chacho cada- Álvarez se subió al colectivo. Todo- ¿No? Fueron, pero son con también todos los elementos de candidatos que campaña. hemos trabajado, El los Bárbara hemos y la llevado a Varelita de caminar Chacho por la Álvarez. Igual vale la varelita de Chacho Claro. Álvarez. Yo Así- creo que se tienden a aislar
eso es una lógica, el teorema de Baglini funcionando a full, y me parece que el Ni presidente siquiera cobran su inteligente sueldo, la es el que tarjeta la logra maneja la mantener asistente. contacto con lo que está pasando en las bases, ¿no? Bueno, muy, Bueno. muy interesante. Los vamos a invitar, bueno, ya el año que viene, para Sí, ver ya el cómo año que se va viene, seguro. desarrollando el Sí. 2018. ¿eh? Gracias, Así que no Carlos se Pérez. pierdan, estén por ahí. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Gracias, ustedes. siempre lindo Un placer. escucharlas. A ustedes. Gracias. Bueno, momento de una pausa. Dale, Dale, breve. ya venimos. Seguimos con más. Voy a la cocina, luego al comer. Café de la tarde. ¿Dañas tu pelo más de la cuenta? Todas lo hacemos. El Bi Preparación Total 5 creó